en esta oportunidad tenemos como un invitado especial que nos ha brindado parte de su tiempo para poder detallar en unas siguientes preguntas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la discriminación lingüística en el Perú. ¿Por qué? Porque vemos que en la actualidad, como nuestra sociedad discrimina a este tipo de lenguaje, ¿no? Vamos a precisarlo así. Por lo tanto, es frecuente ver discriminatorios hacia las personas que tienen estas características en nuestra capital, principalmente en las zonas periferias. Entonces, por ello, nuestro grupo hemos decidido debatir en este tema, en esta oportunidad, ya que todos vemos como un uso cotidiano, que no solamente lo vemos en las calles, ¿no? En las familias, en ocasiones también. Y bueno, invitada está la señora Ana María Valencia, quien gustosamente nos va a brindar, nos va a contestar o sacar de dudas en ciertas preguntas que tenemos en esta oportunidad. Bueno, ¿considera usted que la discriminación lingüística en el Perú existe? Sí, definitivamente que sí, existe, ¿no? Eso lo he notado no solamente en Lima, en la capital, sino cuando uno va a provincias, ¿cierto? ¿No? Y eso inclusive también, en algunas universidades, definitivamente, ¿no? Pero también se ve un poco, digamos en la capital, en Lima es diferente, lógicamente, que en las provincias, ¿no es cierto? ¿No? En las partes de la sierra o en las partes, digamos, de la selva, ¿no? Definitivamente, ¿no? Un poco de acá como que es, digamos, la modernidad misma, ¿no? El copiar, digamos, el lenguajes extranjeros, el escribir también, ¿no? Ahora a la mitad de una palabra o una letra. Me llama la atención en los WhatsApps, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿No? Cuando se utiliza ¿por qué? ¿No? Ya no en la palabra completa y tal. Y eso justamente viene de copias de otras, de otros países, otras realidades, y creo que eso incluye también la tecnología, el WhatsApp, la información, ¿no es cierto? ¿No? Nuestro lenguaje, ¿no? El quechua, y veo un mayor interés en cuanto a su aprendizaje, ¿no? Pero debería de difundirse definitivamente y uno sentirse orgulloso, ¿no es cierto?, de su lenguaje. ¿No? Las mismas familias, ¿no? A veces también ocultan o se avergüenzan justamente, ¿no? del uso del mismo, ¿no? Pero veo que ya no es tanto, ¿no? Definitivamente. Pero lógicamente trabajo a veces en los jóvenes, en la universidad y tal. La música, las costumbres de foráneas y todo eso influye bastante, ¿no? El grupo influye bastante, ¿no? Y no obstante que sus raíces son andinas, el inglés, otro idioma, ¿no? Y tal, ¿no? Te puedo abrir también, que es importante, sí, porque ahora ya pues por el tema de la modernidad, por el tema pues la vida, no hay frontera necesario, es importante, ¿no? Pero uno debe, ¿no?, de sentirse orgulloso, ¿no?, de sus raíces, de su lenguaje, ¿no?, hablarlo, fomentarlo, difundirlo, ¿no? Y que las otras personas respeten también el lenguaje que utilices, ¿no? Podemos concluir en esta primera pregunta, influenciar por los demás y sin darnos cuenta en oportunidad llegamos a eso, ¿no? Sí, por esas costumbres, digamos, foráneas, ¿no? Que ahora ¿no? hay mucho por el turismo, en el mismo Cusco a mí me llama la atención, ¿no? O sea, ya no vemos con orgullo a veces que las chicas puedan también vestir, ¿no? Su vestimenta, ¿no? Si ya dejan las polleras y ahora es el vestido pues moderno y tal, ¿no? Y el tomar poses, el hablar y todo lo demás pues de los extranjeros, ¿no? Entonces yo creo que hay falta más identidad cultural en eso, ¿no? De fomentar eso, ¿no? De uno sentirse y mantener pues, sus raíces, ¿no? Propio de sí. Sí, ajá. Entonces, bueno, entre la siguiente pregunta, ¿cuándo o qué hecho histórico cree usted que se inició la discriminación lingüística en el Perú? Con la venida definitivamente de los españoles, ¿no? Porque si acá no tenemos el mundo incaico, preinca y todo lo demás, ¿no? Que ya vino a la fuerza a cambiar y a imponer justamente el lenguaje, y costumbres, ¿no? Formas de pensar, ¿no es cierto? ¿No? Entonces eso ha dado lugar justamente que haya esa discriminación, ¿no? A forzar a las personas, digamos, a otras costumbres, a otras formas de hablar, a otras lenguas foráneas, ¿no es cierto? No respetar lo que ellos encontraron, ¿no? Cuando vinieron a conquistarnos, ¿no? Correcto.
continuar con la siguiente pregunta, la cual vendría a ser: ¿usted piensa que la discriminación lingüística tiene relación con el origen geográfico? Sí, definitivamente, ¿no? Vemos, por ejemplo, hay mucha migración aquí en la costa, ¿no? Mucha migración, lamentablemente, con motivo también del terrorismo, ¿no? Y quizás para una mejor atención por parte del Estado ha venido mucha gente de provincias y tal, porque creen que estando cerca acá, digamos, de la CDE, de la capital y tal, van a tener una mejor atención, ¿no?, de todas sus necesidades, ¿no? Y dicen, a nosotros nos discriminan también, ¿no?, por ser serranos, dicen, ¿no? Entonces, habla de los costeños, o los niñitos y tal, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Quizás antes yo he visto una mayor, digamos, discriminación, pero también creo que ha habido por parte del Estado también una preocupación, ¿no? Porque cada vez esa brecha que puede existir, ¿no es cierto?, de esta discriminación lingüística. La siguiente pregunta: ¿usted ha escuchado que algún gobierno tuvo alguna iniciativa para reducir la discriminación lingüística? Entonces, por el año 2011, más o menos, el gobierno de Alan García y tal, en el cual ya, digamos, se ha regulado, se está regulando, ¿no es cierto?, porque está regulando y ahora definitivamente hay más normas, no sobre de lucha contra la discriminación. Y el Ministerio de Educación, en eso lógicamente cumpliendo su rol y tal, ¿no?, de la defensa, ¿no?, de este aspecto, también emite una serie de dispositivos, ¿no? Es más, me parece que hay una política pública también que tiene que ver con el tema de lo lingüístico, o sea, la defensa, ¿no?, de las diferentes lenguas, ¿no?, que se dan, pues, en el territorio nacional, ¿no? Entonces, si es una política pública, entonces hay que emitir una serie de disposiciones, de normas, directivas y tal, justamente para la defensa, para que se mantenga, para que no se olvide, para que no se cuide, ¿no es cierto?, esas diferentes lenguas, ¿no? Y hay que respetarlas, ¿no?, y hay que tratarlas, pues, como debido, ¿no? Sí, lo que el Estado o nuestro gobierno ha querido hacer, o está tratando de hacer, es que no nos avergoncemos, ¿no?, de las diferentes formas de expresiones. Y una manera es justo, y es parte de nuestro derecho. Ese es un derecho fundamental, es un derecho constitucional de nosotros, ¿no? Ese respeto, ¿no es cierto?, a hablar el idioma, ¿no?, que viene de repente, pues, sea de nuestros ancestros y tal, y que nadie tiene ningún derecho, pues, a negarlo, ¿no? Por esa razón es que hasta está penado la discriminación ahora, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces hay una serie de disposiciones legales, ¿no?, y a fin de que se respete, ¿no?, la manera de pensar y sobre todo el idioma, ¿no?, el lenguaje, ¿no?, de la persona. Continuando con lo que es el cuestionario de preguntas hacia la docente Ana María Valencia, la siguiente pregunta vendría a ser: ¿usted cree que los medios de comunicación influyen de una forma negligente en la discriminación lingüística? ¿Negligente? Sí, no, definitivamente, ¿no? O sea, los programas que se lanzan, ¿no?, a veces recogen lenguas, ¿no?, que muy discriminadoras, ¿no?, y que son estos, de repente, el enfoque que se da, ¿no es cierto?, es un poco foráneo, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces lo que hace a los jóvenes justamente es adoptar ese tipo de estar a la moda, ¿no es cierto?, de repente habiendo con ese tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, debería ser, por ejemplo, como en el tema de la cocina, ¿no?, con Gastón Acurio, ¿no es cierto?, que ha fomentado nuestra comida, ¿no es cierto?, que era se vuelve internacional. Esos platos que antes, ¿no?, uno también, ¿no?, lo ponía de lado, sin embargo ahora, ¿no?, ha abierto oportunidades a un montón de personas. Igual debe ser para el tema del lenguaje, del aspecto lingüístico, ¿no es cierto?, de cuidarlos. Otros canales también, tenemos otros medios de comunicación, pero generalmente ponen noticias o contenido que es para vender, nada más, ¿no? Pero debería de también, en todo caso, no sé, regularse eso, a ver, también que debería tener otros contenidos, como en otros países, ¿no?, en que son bien nacionalistas, ¿no es cierto?, y nosotros sentimos orgullosos también de lo que es nuestro, ¿no? Sí, porque, bueno, podemos evidenciar con nuestra televisión en la actualidad, pues, que muchos programas realities que lamentablemente no dan ningún tipo de cultura, pues, ¿no? Y sería de mucha importancia si podrían dar un poco de orientación o educación a la población de los diferentes idiomas que podemos en este caso aprender, o en cierta forma que es nuestra identidad, como mencionaste. Lamentablemente los medios de comunicación simplemente buscan vender, es lo que ellos buscan nada más, el ingreso económico hacia ellos, pues, ¿no? La siguiente pregunta vendría a ser lo que es
¿cuáles pueden ser las medidas de solución para frenar en este caso lo que es el problema de la discriminación? Hay una serie de dispositivos, de normas de la Constitución, ¿no? La ley de leyes está regulado eso, ¿no? O sea, es un derecho de nosotros no ser discriminados, ¿no? En todos los órdenes, ¿no? También en que se respete también nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, y está penado también, ¿no? La discriminación, ¿no? Entonces el hecho es que se cumplan las normas, ¿no es cierto? Que se apliquen las normas y que se sancione a quien debe sancionarse, ¿no? Entonces, que se tomen ya no más normas, ¿sí? Porque nosotros estamos obligados como país que es suscrito a instrumentos internacionales, ¿no? En donde está claramente establecido la no discriminación, ¿no? Y uno de los aspectos justamente también tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Sí, exacto, como usted menciona, hay normas, hay leyes que lamentablemente por parte de nuestra realidad no las respetan, porque en algunas oportunidades vemos en las noticias tal persona por su apariencia física simplemente no es dejada de ingresar a un restaurante, ¿no? O de repente por el habla que tiene, lamentablemente discriminada. Así ellos se reservan, ¿no? El ingreso cuando no debería ser eso, ¿no? Pero como las normas están dadas, ya depende de las autoridades, depende de las personas, ¿no es cierto?, de hacer respetar eso, ¿no es cierto?, y que se sancione y castigue pues la contravención a eso, ¿no? Pero yo veo sí hay una mayor preocupación por parte del Estado, ¿no es cierto?, en que se defienda de la lucha contra la no discriminación de las personas, ¿no? Muchas gracias. Continuando con la entrevista a la doctora Ana María Valencia, ¿cree usted que en nuestro país existe alguna lengua superior que la otra? Sí, existe una lengua superior que la otra. A veces se trata de imponer una lengua sobre otra, ¿no? Pero en realidad debería mantenerse la igualdad en ese aspecto, ¿no? El lenguaje, ¿no? Pero de imponer quizás no sé, y se utiliza solamente acá de repente, no sé, para los trabajos, por decir, ¿no? De repente utilizar el español nada más, ¿no? De repente en el colegio, ¿no? En donde hay preferencia generalmente por el inglés, ¿no es cierto? O otro idioma, y se deja de lado, por decir, el quechua, ¿no? De repente, quizás, por ejemplo, ¿no? Yo veo también que hay la Constitución, por ejemplo, ¿no? Ahora también se hace publicaciones en diferentes lenguas. ¿Para qué? Para que la persona también conozca, ¿no es cierto?, sus derechos, ¿no?, que están contenidos en la Constitución. A otros países, entonces, y los currículums también, ¿no?, de preferencia que se habla inglés, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, y quizás también de repente de los contenidos uno que va a aprender, ¿no? O donde va a trabajar, deben excluidos. Ahora hablamos de inclusión social, y mi inclusión social es también, ¿no es cierto?, tener en cuenta tu idioma, y por lo tanto lo que yo te ofrezco a ti también está en tu idioma, ¿no es cierto? Si no me va a forzar a mí a aprender otros idiomas para yo poder acceder a eso, que es mi derecho, ¿no es cierto? Entonces el Estado es el responsable tal de tener que fomentar y reconocer, ¿no es cierto?, en general los idiomas que hablan todos los peruanos, ¿no? Claro. La siguiente pregunta sería, como estábamos abarcando ya en el tema de educación, ¿cree usted que en los centros educativos actualmente podemos prevenir la discriminación lingüística? Prevenir si es que se regula, ¿no? Si es que forma parte, digamos, de la currícula, ¿no? De su malla, ¿no es cierto?, ¿no? Otros idiomas, ¿no? Y eso tiene que ver de repente con los alumnos, ¿no es cierto?, que van a estudiar, con la recepción de los alumnos, ¿no? Porque generalmente pues en el ámbito privado, lógicamente, que los alumnos pobres no van a poder acceder a eso, ¿no? Pero digamos ahora también hay becas, hay oportunidades, beca 18 y tal, uno puede acceder, ¿no? Pero siempre será un poco más de preferencia, ¿no es cierto?, estos idiomas, ¿no? O irse a estudiar al extranjero en universidades pues extranjeras donde hablan otros idiomas, ¿no? Claro. Debería sí, siempre comentarse, digamos, el uso, digamos, lo más que escuchamos ahora, ¿no?, es el quechua, el aymara, ¿no?, en fin, ¿no?
pero debería protegerse. Yo sí veo una mayor preocupación del Estado en eso. El tema es que también todos se puedan alinear a eso, ir incluido o revisado, de modificar, ¿no es cierto?, de repente la currícula tal en el colegio, para incluir también como obligatorio el uso, el aprendizaje del idioma quechua, como, por supuesto, o de otros idiomas, ¿no? O sea, que se conozca, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Pero como no es, a veces pues, digamos, no se usa mucho, y más es el lenguaje que te abre puertas a todo el mundo, ¿no? O el francés, o el italiano, ¿no es cierto? El quechua no, pero debería fomentarse. Mucho depende ahí de las, digamos, en general, si es del Estado tal, el regular, el revisar y ver, ¿no? Y de cómo imponer, ¿no es cierto?, el respeto y el uso de estos otros idiomas. Y por parte del ámbito privado también, y fomentar también el uso también de otros idiomas, ¿no? Pero yo sí veo definitivamente el privilegio en los otros idiomas foráneos, ¿no es cierto?, que te abren miles de puertas, ¿no? Claro. Eso sería todo. Muchísimas gracias, doctor.
docentes también. Ahora, los viejos que tienen los mexicanos, que tienen los argentinos, y no lo pierden, y no han perdido sus tradiciones, ellos están contentos con eso, ¿no? Y sí, podría pasar de la pérdida un poco de nuestra identidad, pero si mantenemos nuestras raíces culturales, no. De conclusión general que sepamos en qué momento utilizar el lenguaje fluido y en qué momento mantenerlo, ¿no? Es un tema laboral, un tema cultural en ciertos momentos, pero si uno viaja a visitar a la familia, en lugares donde han crecido, creo que sería también muy disparatado venir tratando ya no de hablar español, como tengo colegas que han viajado a Brasil para estudiar ingeniería de software y cuando han venido acá no quieren hablar español, solamente en portugués, ¿no? Bueno, es un poco eso, ¿no? Nosotros conocemos dónde son, ¿no? Entonces, llega al campo de la respuesta, ¿no? Muchas gracias, doctora, de verdad, por el tiempo. Muchas gracias. ¿Qué facultad son? Somos justamente de diferentes facultades. Yo soy de medicina, mi compañero es de administración, pero estamos en este curso de tema lingüístico y agradecemos mucho su colaboración. Les felicito mucho por esa iniciativa y deberían ser más alumnos como ustedes. Creo que están trayendo un mensaje muy importante y haremos el esfuerzo multiplicado. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias.